¿Alguna vez te has parado a pensar en esa gente? ¿Esos unicornios raros que caminan por la vida sin haberse roto un solo hueso? Nos reímos, decimos que tienen suerte, que beben mucha leche o que simplemente son más cuidadosos. Pero, ¿y si te dijera que hay un mundo entero de simbolismo, energía y vibraciones ancestrales atado a esa estructura inquebrantable que te sostiene? La verdad es que, cuando te adentras en este misterio, te das cuenta de que la respuesta va mucho más allá de la suerte o el calcio, y empieza a tocar fibras muy profundas de lo que significa ser humano. Imagina por un momento tu cuerpo. Esa máquina asombrosa ha esquivado caídas estrepitosas, accidentes tontos y hasta encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, léase frisbees descarriados en el parque. Mientras otros han terminado enyesados, tú has seguido adelante, imperturbable. No es de extrañar que muchos empiecen a preguntarse si hay algo más, algo casi mágico, en esa aparente invencibilidad. Una de las teorías más fascinantes que se comenta en los círculos espirituales sugiere que esta peculiaridad no es aleatoria en absoluto. Algunos creen que tener una estructura ósea intacta es una señal de una protección energética extraordinaria. Es como si una especie de escudo invisible te rodeara. Una burbuja de energía que desvía el daño físico. Esta protección, dicen, podría venir de planos o dimensiones que apenas si podemos vislumbrar. O incluso de otros seres o fractales de energía que velan por ti. Piensa en ello como si tuvieras un guardaespaldas cósmico, siempre alerta para asegurarse de que no te tropieces y termines en una situación comprometedora para tus huesos. Y la cosa se pone aún más interesante. En muchísimas culturas indígenas, a lo largo de la historia, los huesos no son meros soportes anatómicos. Son sagrados. Se les ve como el legado de nuestros antepasados, el recipiente de su fuerza y sabiduría. Por eso, para muchos, el hecho de nunca haberte roto un hueso es un tributo directo a esa protección ancestral. Es como si generaciones y generaciones de resiliencia, de una fuerza inquebrantable, se hubieran transmitido a través de tu linaje, creando una suerte de escudo genético energético. Tus ancestros, esas presencias invisibles pero poderosas, te están cuidando, haciendo que cada tropiezo se quede en un susto y no en una fractura. Es una idea que te conecta con algo mucho más grande que tú mismo. ¿No te parece? Pero hay otra capa a este misterio. Una que te hará reflexionar sobre tu propia vida. Algunos dicen que no haberse roto un hueso no es solo una bendición, sino una especie de marca. Sugieren que, si tus huesos han permanecido intactos, es porque el universo tiene planes más grandes para ti, y esos planes a menudo implican un camino vital más desafiante en lo emocional, espiritual y energético. Es como si la vida te dijera, tus huesos están fuertes, así que prepárate porque la verdadera batalla será interna. Se especula que, si no has experimentado fracturas físicas, es posible que, en cambio, tu alma haya pasado por pruebas y fracturas internas. Es como si el universo te debiera una fractura del alma, en lugar de una en el cuerpo. Por otro lado, quienes sí se han roto huesos, quizás ya saldaron alguna deuda kármica, liberando esa energía de trauma a través de una manifestación física. Curioso, ¿verdad? Y aquí es donde el concepto de la alineación energética entra en juego. Muchos sanadores y trabajadores de la energía afirman que nuestros huesos guardan la energía residual de nuestras vidas y experiencias. Si los tuyos han permanecido intocados por traumas físicos, podría ser una señal de que tus campos de energía están, de forma natural, muy bien alineados. Imagínate esto, tu cuerpo está vibrando en la frecuencia justa para esquivar el daño, no porque seas invencible, aunque te sientas como un superhéroe encubierto, sino porque, quizás sin darte cuenta, vives en armonía contigo mismo y con el mundo que te rodea. Es un recordatorio de que la forma en que vives, tus decisiones conscientes e inconscientes, tu nivel de mindfulness y equilibrio, pueden influir en tu realidad física de maneras que ni te imaginas. Tal vez has evitado comportamientos imprudentes sin siquiera darte crédito por ello. Y esa armonía interna se manifiesta como una protección externa.
Incluso hay quienes encuentran significado en textos antiguos, donde se habla de una protección divina. Se dice que, si nunca te has roto un hueso, es una señal de que estás protegido por un ser superior. En algunas escrituras sagradas se menciona que las personas justas, a pesar de sus imperfecciones, serán resguardadas por una fuerza divina y que ningún hueso de su cuerpo será quebrado. Es una idea poderosa que sugiere que tu integridad física es un signo de una bendición especial, de que hay una mano invisible cuidándote, ya sea de una deidad, de un guía angelical o de un ser querido, que ha trascendido. Pero la historia no termina ahí. Y es aquí donde la curiosidad nos lleva a un terreno aún más inexplorado, un lugar donde lo espiritual se mezcla con lo inexplicablemente extraordinario. Imagínate que un médico, un hombre de ciencia con décadas de experiencia, empieza a notar algo que desafía toda lógica médica. No se trata de uno o dos casos aislados, sino de un patrón. Pacientes de todas las edades y estilos de vida, desde un joven deportista hasta una niña pasando por un repartidor en motocicleta. Todos con una peculiaridad en común: nunca se habían roto un solo hueso. No es que fueran especialmente cuidadosos, simplemente no se fracturaban. El doctor, intrigado por esta repetición que ya no podía ser solo suerte, empezó a indagar en los rincones menos explorados de Internet, esos foros donde médicos frustrados y curiosos comparten lo que no se atreven a decir en voz alta. Y ahí encontró una pista escalofriante: un pequeño grupo de personas cuyos huesos, al parecer, tenían una densidad superior a la media, hablaban de una posible mutación genética silenciosa. Y un comentario en particular: léelo, la sangre, ellos no se rompen porque algo no quiere que lo hagan. Algo que necesita que su estructura se mantenga intacta hasta que llegue el momento. ¿Acaso esta protección no era solo espiritual, sino parte de un diseño o propósito más complejo? La investigación de este médico tomó un giro inquietante. Al revisar sus propios expedientes, encontró docenas de pacientes con este mismo patrón. Lo más extraño, muchos de ellos habían nacido en un periodo específico entre 1984 y 1990, y principalmente en una región concreta de México. Una coincidencia, claro, pero demasiado precisa para ser ignorada. Uno de estos pacientes, Javier, confirmó la teoría de la densidad ósea superior. Sus huesos eran un 15% más densos que el promedio. Era como si la naturaleza, o algo más, los hubiera preparado para algo, y el enigma se profundizó. El médico encontró una nota antigua de un colega retirado, que databa de 1985. Justo después de un gran terremoto. La nota hablaba de un inusual pico de nacimientos prematuros y de recién nacidos con características óseas muy distintas, más compactas, densas. Como si la naturaleza supiera que algo iba a pasar y los hubiera preparado. ¿Podría un desastre natural haber activado una respuesta genética? ¿O había una influencia externa, un propósito oculto en el diseño de estos niños? Pero la verdad, la que realmente te hace cuestionar la realidad, llegó de la mano de una mujer mayor, Leticia, cuya historia sobre su hijo era asombrosa y perturbadora a partes iguales. Su hijo, uno de los inquebrantables, no solo nunca se había roto un hueso, sino que también apenas sentía dolor y, a veces, podía oír cosas antes de que pasaran. Cayó desde una azotea siendo niño y se levantó como si nada. Ni un rasguño. Leticia, su madre, recordaba sueños extraños durante su embarazo, uno en el que su bebé estaba frío como mármol y sin latido, pero que al ponerlo en el suelo, se movía por sí solo. Era como si estos individuos hubieran sido creados con un propósito, con una constitución fuera de lo común. El propio hijo había dejado una nota: no somos especiales. Somos errores que sobrevivieron. Las placas de nacimiento no deberían haber existido. No nos diseñaron para durar tanto. Un pensamiento escalofriante que sugiere una especie de intervención. Una creación que no debería haber sido. La trama se enredó con la aparición de un símbolo. Un círculo con una doble espiral dejado por unos hombres de la UNAM que visitaron el hospital cuando el hijo de Leticia nació, pero que nunca volvieron a ser vistos.
un símbolo que el médico había visto una vez en un libro sobre proyectos secretos de investigación genética de los años 80. Programas que operaban fuera de las normas éticas. Las advertencias de un viejo profesor, un mensaje críptico de corre y la sensación de ser vigilado solo aumentaron la intriga. Otro caso, Luis Ramón, un guardia de seguridad con la misma condición, reveló más detalles de estos humanos mejorados pero incompletos. No sentía frío, no sudaba, nunca se enfermaba, pero, al igual que el hijo de Leticia, veía cosas en sueños que luego se hacían realidad y escuchaba su nombre en lugares vacíos. Su sangre, al ser analizada, no reaccionó a los reactivos. Era como si no tuviera células normales, como si no fuera humana del todo. Un genetista extranjero, tras examinar la muestra, confirmó que ELA no era común, con segmentos que parecían insertados, como si alguien hubiera editado el código genético para mejorar al ser humano de una manera que no seguimos nosotros. Sugirió que era algo anterior o externo. Las piezas empezaron a encajar de una manera aterradora. Luis desapareció, la cuenta de una informante anónima se esfumó y Leticia se perdió de vista. Pero una carta final, sin remitente, reveló la verdad más profunda, una imagen borrosa de una sala médica, recién nacidos con el mismo símbolo y la etiqueta Proyecto Nemo Unidad 6. Al dorso, una frase escrita a mano: no todos son creados iguales, algunos fueron fabricados para sobrevivir. Entonces, ¿qué significa realmente no haberse roto nunca un hueso? Podría ser la protección amorosa de tus ancestros, una alineación energética perfecta que te hace bailar en armonía con el universo. Podría ser la señal de un camino espiritual desafiante, donde las fracturas son del alma y no del cuerpo. Y aquí es donde la curiosidad se tiñe de asombro y quizás un poco de temor. Podría ser una pista, una grieta en la fachada de nuestra realidad. Un indicio de que hay cuerpos caminando entre nosotros que fueron diseñados con un propósito diferente, quizás para observarnos, para reemplazarnos. O como el primer intento de algo que apenas empezamos a comprender. Tu esqueleto intacto podría estar contándote una historia profunda sobre quién eres, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Es un recordatorio de que el cuerpo es un lienzo, un misterio y a veces una señal de que eres parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Así que la próxima vez que te mires al espejo o esquives un accidente sin una sola fractura, pregúntate: ¿soy solo yo o hay algo más profundo, algo extraordinario en mi historia? Espero que la conversación de hoy haya añadido valor a tu día. Si te gustó, muestra tu apoyo con un like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas vibraciones positivas.